A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Cuéntenos, ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. El general Harvey Meyers medía 6'3", con su uniforme de gala. Su pecho adornado con cintas que contaban historias de operaciones clasificadas en 3 continentes. A los 42 años, comandaba la unidad de operaciones especiales más elitista del ejército, una posición que le exigía permanecer en las sombras, mientras hombres de menor rango se llevaban el crédito por victorias que él orquestaba. Su matrimonio con Kristen Stokes había sido la envidia de su círculo social hacía 15 años, una hermosa enfermera que capturó el corazón de una estrella militar en ascenso. Harvey había conocido a Kristen durante su recuperación de unas heridas de metralla en Afganistán. Ella tenía 23 años, recién salida de la escuela de enfermería, con cabello castaño rojizo y ojos esmeralda que parecían iluminarse cuando sonreía. Él era entonces un capitán condecorado, ya señalado para un rápido ascenso debido a su brillantez táctica y su lealtad inquebrantable. Su noviazgo fue breve pero intenso, llevado a cabo entre sus despliegues y los turnos de ella en el hospital. Su hijo, Thomas Myers, de 12 años, era el orgullo de Harvey. El niño poseía la mente analítica de su padre y el carácter apacible de su madre, o al menos eso había creído Harvey. Thomas destacaba en matemáticas y mostraba una promesa temprana en el pensamiento estratégico, venciendo a menudo a Harvey en el ajedrez a pesar de su corta edad. Harvey tenía grandes planes para el futuro de su hijo, imaginándolo seguir la tradición militar de la familia. Pero la dedicación de Harvey a su país tenía un costo. Sus misiones requerían meses de ausencia, operaciones encubiertas en las que el contacto con la familia era imposible. Kristen se había quejado cada vez más del aislamiento, de la crianza en solitario, del miedo que la carcomía durante sus desapariciones. Harvey había desestimado estas preocupaciones como los sacrificios necesarios de la vida militar, creyendo que su familia entendía la importancia de su trabajo. Durante su despliegue actual, una operación de inteligencia de 6 meses en Europa del Este, Harvey mantenía su tapadera como un guardia de seguridad de bajo nivel en una embajada. Para el mundo exterior, incluida su propia familia, era solo otro soldado cumpliendo con un servicio rutinario. No se le escapaba la ironía de que su mayor logro profesional, comandar una unidad de élite tan secreta que su existencia solo era conocida por un puñado de oficiales del Pentágono, debía permanecer completamente oculta para aquellos a quienes más amaba. Lo que Harvey no sabía era que, a los 6 meses de su despliegue, Kristen había comenzado una aventura con Dean Caldwell, un empresario local dueño de una cadena de talleres de reparación de automóviles. Dean era todo lo que Harvey no era: constantemente disponible, emocionalmente demostrativo y completamente civil. A los 38 años, Dean había construido su negocio desde cero, poseyendo el tipo de encanto rudo que atraía al creciente resentimiento de Kristen hacia la vida militar. Dean no tenía idea del verdadero rango o posición de Harvey. Para él, Harvey era exactamente lo que Kristen había descrito: un soldado frecuentemente ausente que dejaba a su bella esposa para que se encargara de todo sola. Dean se veía a sí mismo como el rescatador de Kristen de una vida de abandono como esposa de militar, y su creciente influencia sobre ella comenzó a envenenar su mente contra Harvey por completo. La aventura llevaba 8 meses cuando Kristen descubrió que estaba embarazada del hijo de Dean. La revelación forzó una decisión que había estado evitando. Tendría que dejar a Harvey y empezar de nuevo con Dean. Pero en lugar de esperar el regreso de Harvey para manejar la situación con alguna apariencia de dignidad, Kristen y Dean eligieron un enfoque más cruel. Capítulo 2. La llamada, que lo cambió.
Todo Harvey estaba realizando una vigilancia desde una azotea en Praga, cuando su teléfono seguro vibró con una llamada entrante. El número que se mostraba era el de la línea fija de su casa, lo que le pareció extraño, ya que Kristen solía llamar a su teléfono móvil normal. Casi la ignoró, pero algo le inquietó. En su línea de trabajo, los instintos significaban supervivencia. Harvey no era la voz de Kristen, era la voz de un hombre, desconocida y presuntuosa. ¿Quién es? ¿Dónde está mi esposa? Tu esposa Dean se rió, un sonido que hizo que la sangre de Harvey se helara. Está aquí mismo, pero ya no es tuya, soldadito. El entrenamiento de Harvey se activó de inmediato. Su voz se mantuvo firme, pero su mente comenzó a registrar cada detalle, ruidos de fondo, patrones de habla, estado emocional. Voy a preguntar de nuevo, ¿quién es Dean Caldwell? El nuevo hombre de Kristen, el padre del niño que está esperando. La voz de Dean transmitía la satisfacción de un hombre que creía tener todas las cartas. Quería que te dijera que se acabó. Va a solicitar el divorcio. Y puedes olvidar que los conociste. Harvey pudo oír movimiento en el fondo. Luego la voz de Kristen, distante pero clara. Dile lo de Thomas. Dile que su precioso hijo ya no quiere saber nada de él. Ah, claro, continuó Dean. Tu chico está en un refugio para personas sin hogar en el centro. Lleva allí 2 semanas. Kristen no pudo soportar que se portara mal después de que le contó lo nuestro, así que hizo que se lo llevaran. El chico probablemente terminará en un hogar de acogida si nadie lo reclama pronto. Las palabras golpearon a Harvey como un disparo de francotirador en el pecho. Pero su exterior permaneció de piedra. ¿Qué refugio? ¿Por qué piensas jugar a ser papá desde el extranjero? Acéptalo. Myers, tu familia ha seguido adelante. Kristen está con un hombre de verdad ahora. Uno que de verdad está aquí para ella. Tu hijo sabe la verdad sobre qué clase de padre abandona a su familia durante meses. Harvey cerró los ojos. Décadas de disciplina militar luchando con una rabia tan pura que amenazaba con consumirlo. ¿Dónde está el refugio en St. Catherine? En la 5ª Avenida. Pero no te molestes en volver. Harvey, para cuando llegues aquí, ya nos habremos ido lejos. Kristen y yo vamos a empezar de nuevo en otro lugar. Nunca nos encontrarás. La línea se cortó. Harvey se quedó mirando su teléfono durante 30 segundos. Su mente procesando la información con la fría eficiencia que lo había convertido en uno de los hombres más peligrosos del ejército. Su esposa estaba embarazada del hijo de otro hombre. Su hijo estaba en un refugio para personas sin hogar. Y 2 personas que no sabían nada sobre quién era él realmente, acababan de cometer el error más grave de sus vidas. Abrió su portátil encriptado y comenzó a teclear órdenes para su segundo al mando. El coronel Byron Ingram. La operación Anochecer. Su misión actual. Debía ser transferida al equipo de respaldo de inmediato. Necesitaba regresar a los Estados Unidos bajo una profunda cobertura, manteniendo su fachada de guardia de seguridad de bajo nivel en una embajada. Pero su verdadera misión acababa de cambiar por completo. Harvey Myers, el hombre que había orquestado la caída de 3 organizaciones terroristas y 2 gobiernos extranjeros, volvía a casa para encargarse de un tipo de guerra más personal. Capítulo 3. La tormenta que se avecina. El coronel Byron Ingram recibió el mensaje codificado de Harvey a las 0200 horas y comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Había servido bajo las órdenes de Harvey durante 8 años y nunca había visto a su oficial al mando solicitar un permiso personal inmediato. El mensaje era breve, pero claro. Emergencia familiar. Asumir el mando de la operación Anochecer. Mantener todos los protocolos de cobertura para el regreso de Harvey a los Estados Unidos. Byron conocía a Harvey lo suficiente como para leer entre líneas.
El general no era el tipo de hombre que abandonaría una misión crítica por algo menos que una catástrofe. Más preocupante era la solicitud de Harvey de un expediente completo sobre dos civiles, Kristen Stokes Myers y Dean Caldwell. Byron había visto esa mirada en los ojos de Harvey antes. Era el mismo cálculo frío que precedía a algunas de sus operaciones más devastadoras. Mientras tanto, en Fort Bragg, el sargento mayor Jason Hampton recibió órdenes de preparar un paquete de operaciones especiales para un despliegue doméstico. Las órdenes llegaron a través de canales tan clasificados que Jason no cuestionó la naturaleza inusual de la solicitud. Harvey había seleccionado personalmente a Jason para su equipo hacía 3 años, después del excepcional desempeño de Jason durante un rescate de rehenes en Siria. La especialidad de Jason era la recopilación de inteligencia y lo que el ejército llamaba eufemísticamente resolución de problemas. El vuelo de Harvey aterrizó en Atlanta a las 08:00 horas de una gris mañana de octubre. Para cualquier observador, era simplemente el sargento de Estado Mayor Harvey Myers regresando de un servicio rutinario en una embajada. Sus registros militares, si alguien los comprobaba, lo mostrarían como un coordinador de logística de nivel medio, con un historial de servicio poco destacable. La verdad, que comandaba una unidad con un presupuesto que superaba al de la mayoría de las naciones pequeñas. Permanecía enterrada bajo capas de clasificación. Su primera parada fue el refugio para personas sin hogar St. Catherine, en la Quinta Avenida. La instalación era un almacén reconvertido en un barrio en declive, el tipo de lugar que la sociedad prefería ignorar. La ira de Harvey se cristalizó cuando vio a su hijo de 12 años, Thomas, sentado solo en un rincón con una mochila maltrecha y ropa que no se había cambiado en días. Papá Thomas levantó la vista con ojos que contenían demasiado dolor para alguien de su edad. Mamá dijo que no volverías. Harvey se arrodilló junto a su hijo, y por un momento, el general desapareció por completo. Era solo un padre cuyo hijo había sido abandonado. Estoy aquí ahora. Thomas, voy a llevarte a casa. Ya no tenemos casa, susurró Thomas. Mamá vendió la casa. Dijo que necesitábamos un nuevo comienzo sin ti. Mientras Harvey abrazaba a su hijo, recopiló información crucial del relato inocente pero detallado del niño sobre los acontecimientos recientes. Kristen, en efecto, había vendido su casa, una propiedad que Harvey había comprado con su rango y salario reales, valorada en mucho más de lo que sugeriría el sueldo de un sargento de Estado Mayor. Las ganancias, casi $500,000, habían desaparecido junto con Kristen y Dan. Thomas reveló que Dean había estado viviendo en su casa durante meses, refiriéndose abiertamente a Harvey como tu padre perdedor, y animando a Thomas a olvidarse de ese soldado holgazán. Cuando Thomas había defendido a su padre, Dan se había vuelto verbalmente abusivo. La situación se intensificó cuando Kristen le contó a Thomas sobre el embarazo y sus planes de formar una nueva familia. La negativa de Thomas a aceptar a Dean como una figura paterna había llevado a castigos cada vez más duros, culminando en su abandono en el refugio. Dijeron que era demasiado difícil, explicó Thomas. Dean dijo que los padres de verdad no abandonan a sus familias, y como tú nos abandonaste, nunca fuiste un padre de verdad. Harvey apretó la mandíbula mientras procesaba esta información. En el inocente relato de su hijo, escuchó la destrucción sistemática de la lealtad de su familia, la cuidadosa manipulación psicológica que había puesto a su esposa en su contra y traumatizado a su hijo. Esto no era solo una aventura, era una campaña calculada para borrarlo de la vida de su propia familia. Esa noche, Harvey se sentó en una modesta habitación de hotel mientras Thomas dormía inquieto en la cama contigua. El niño tenía pesadillas ahora, otra consecuencia de su reciente trauma.
Harvey abrió su portátil encriptado y comenzó el trabajo que mejor hacía planificar una operación. Sus objetivos habían cometido varios errores críticos. Habían asumido que era impotente. Lo habían descartado como irrelevante y, lo más importante, habían herido a su hijo. En el mundo de las operaciones especiales, Harvey era conocido por su habilidad para identificar la debilidad de un enemigo y explotarla con una precisión devastadora. Ahora, aplicaría esas mismas habilidades a un conflicto más personal. Los registros comerciales de Dean Caldwell mostraban patrones interesantes, transacciones en efectivo que sugerían ingresos no declarados, violaciones de seguridad que habían sido pasadas por alto por inspectores sobornados y conexiones con individuos de dudosa reputación. La licencia de enfermería de Kristen había sido suspendida 2 veces por irregularidades en las recetas, aunque los cargos habían sido misteriosamente retirados. Pero a Harvey no le interesaban las consecuencias legales. Tenía algo mucho más sofisticado en mente, una destrucción sistemática de todo lo que ellos valoraban, orquestada con la misma precisión que había utilizado para derrocar redes enemigas. Habían querido borrarlo de la vida de su familia. Ahora les mostraría lo que realmente significaba un bisturí. Mientras trabajaba durante la noche, desarrollando contingencias y planes de respaldo, Harvey hizo una promesa silenciosa a su hijo dormido. Las personas que habían herido a Thomas pagarían un precio que serviría de advertencia para cualquiera que pudiera considerar cruzarse con la familia Meyers de nuevo. El general volvía a casa y traía la guerra consigo. Capítulo 4. Sombras y revelaciones. 3 días después de recoger a Thomas del refugio, Harvey había establecido su base de operaciones temporal en una casa de seguridad suburbana que oficialmente no existía en ninguna base de datos del gobierno. La casa colonial de 2 pisos en Virginia había sido comprada a través de empresas fantasma vinculadas a su presupuesto de operaciones especiales, proporcionándoles anonimato mientras planeaba sus próximos movimientos. Thomas se estaba recuperando lentamente bajo el cuidado de la doctora Susan Irwin, una psicóloga militar especializada en la recuperación de traumas y que poseía las más altas autorizaciones de seguridad. Harvey solo había explicado que su hijo había pasado por circunstancias difíciles, pero la experiencia de la doctora Irwin con familias militares le hizo comprender las complejidades no expresadas. Estableció una rutina de sesiones diarias con Thomas, mientras Harvey llevaba a cabo su recopilación de inteligencia. El sargento mayor Jason Hampton llegó a la casa de seguridad portando múltiples identidades falsas y un expediente que hizo que la expresión de Harvey se volviera gélida. La investigación de Jason había revelado que la relación de Dean y Kristen era mucho más calculada que una simple aventura. Los registros telefónicos mostraban que Dean había estado investigando activamente los antecedentes de Harvey durante meses, tratando de determinar su verdadero estado financiero y rango militar. Señor, informó Jason, Caldwell ha estado tramando algo desde el principio. Contrató a un investigador privado para que indagara en sus registros, pero su tapadera se mantuvo. Por lo que saben, usted es exactamente lo que parece un soldado de nivel medio con activos limitados. Harvey estudió las fotos de vigilancia que Jason había tomado. Dean y Kristen vivían actualmente en una propiedad de alquiler de lujo en Carolina del Sur. Mucho más cara de lo que los ingresos legítimos del negocio de Dean podrían soportar. Habían utilizado las ganancias de la venta de la casa de Harvey para financiar su nuevo estilo de vida, creyendo que habían robado con éxito un modesto nido de ahorros a un soldado impotente. Hay más. Señor, continuó Jason. Caldwell ha estado diciéndole a la gente que Kristen estaba casada con un holgazán abusivo que abandonó a su familia. Se está posicionando como su rescatador. Y ella le está siguiendo el juego. Planean desaparecer por completo una vez que nazca el bebé. El silencio de Harvey
se prolongó lo suficiente como para incomodar a Jason. Cuando el general finalmente habló, su voz llevaba la amenaza silenciosa que sus enemigos habían aprendido a temer. «¿Quieren desaparecer?», dijo Harvey. «Vamos a ayudarles con eso». La siguiente fase de la operación de Harvey requería un toque delicado. No podía simplemente confrontar a Dean y Kristen directamente. Esa sería la acción de un esposo emocional, buscando venganza. En cambio, orquestaría su destrucción con la misma precisión sistemática que había utilizado contra las redes terroristas. El primer movimiento de Harvey fue establecer vigilancia en su ubicación de Carolina del Sur, utilizando activos locales. A través de su red de expersonal de operaciones especiales, que ahora trabajaba en el sector privado, organizó un monitoreo ininterrumpido de sus actividades, comunicaciones y asociaciones. Dean y Kristen no tenían idea de que ahora vivían bajo el escrutinio de profesionales que podían rastrear un objetivo a través de 3 continentes. La inteligencia recopilada fue esclarecedora. El negocio de automóviles de Dean estaba pasando por dificultades financieras, mantenido a flote solo por el dinero de la venta de la casa de Harvey. Más interesantes eran las actividades nocturnas de Dean, visitas regulares a partidas de póker clandestinas, donde estaba acumulando deudas significativas con individuos que no aceptaban pagos atrasados con amabilidad. Kristen, mientras tanto, ya mostraba signos de tensión. Su embarazo era difícil y la atención de Dean estaba disminuyendo a medida que la realidad de mantener una familia reemplazaba la emoción de una aventura. Había intentado contactar a Harvey 2 veces a través de los canales militares oficiales, pero esos mensajes habían sido interceptados y redirigidos a la estación de monitoreo de Jason. «Está intentando contactarlo, señor», informó Jason durante su reunión informativa de la noche. Los mensajes se vuelven cada vez más desesperados. Se está dando cuenta de que Caldwell no es el hombre que ella pensaba que era. La expresión de Harvey no cambió. «Registra los mensajes, pero no respondas». Ella tomó su decisión cuando abandonó a Thomas en ese refugio. Los informes de la doctora Irwin sobre Thomas mostraban un progreso constante, pero las preguntas del niño sobre su madre se estaban volviendo más frecuentes y directas. Thomas era lo suficientemente mayor como para entender que el matrimonio de sus padres había terminado, pero luchaba con el abandono y las mentiras que le habían contado sobre su padre. «Pregunta cuándo volverá a ver a su madre», informó la doctora Irwin. «He estado evadiendo, pero necesita algún tipo de cierre». ¿Ha considerado el contacto supervisado? La respuesta de Harvey fue inmediata y final. Kristen Myers abandonó a su hijo en un refugio para personas sin hogar, para empezar una nueva vida con otro hombre. Thomas no tendrá contacto con ella hasta que sea lo suficientemente mayor como para entender exactamente en qué tipo de persona eligió convertirse. Esa noche, Harvey recibió una llamada de Byron Ingram. La operación Anochecer había concluido con éxito, pero el verdadero propósito de Byron era comprobar el estado mental de su oficial al mando. «Harvey, llevas fuera de la red 2 semanas. El Pentágono está empezando a hacer preguntas sobre tu permiso personal. Diles que es un asunto familiar y clasificado», respondió Harvey. «Necesito otro mes. ¿Qué piensas hacer con esta gente?» La pausa de Harvey fue reveladora. Lo mismo que hacemos con cualquier amenaza a la seguridad operativa. La eliminamos. Harvey, son civiles, ciudadanos americanos. Tu esposa. Mi esposa murió el día que metió a mi hijo en un refugio para personas sin hogar, dijo Harvey en voz baja. Lo que queda es solo un objetivo que cometió el error de declararle la guerra al soldado equivocado. Capítulo 5. La red se cierra 2 semanas después de noviembre. La operación de Harvey entró en su fase activa. Las deudas de juego de Dean Caldwell habían alcanzado un umbral crítico, y Harvey había dispuesto que esas deudas
fueran compradas por individuos que operaban bajo su influencia indirecta. Lo que Dean no sabía era que sus acreedores ahora respondían a un hombre que había derrocado gobiernos. El primer punto de presión llegó cuando los talleres de automóviles de Dean comenzaron a fallar en sus inspecciones de seguridad con una consistencia devastadora. Violaciones que habían sido pasadas por alto durante años, de repente estaban siendo documentadas con precisión forense. La autoridad local de licencias comerciales recibió pistas anónimas sobre transacciones en efectivo no declaradas, lo que desencadenó auditorías que Dean no podía permitirse combatir. La situación de Kristen se estaba deteriorando en paralelo. Sus intentos de conseguir empleo estaban siendo sutilmente saboteados a través de la red de contactos de Harvey en el campo de la medicina. Se verificaron las referencias y se encontraron preocupantes. Las investigaciones de antecedentes revelaron su licencia de enfermería suspendida y plantearon dudas sobre su fiabilidad profesional. Jason Hampton había establecido un puesto de observación avanzado en una propiedad de alquiler que proporcionaba vigilancia con línea de visión de la casa de Dean y Kristen. Sus informes pintaban un cuadro de una relación que se desmoronaba bajo la presión financiera y emocional. Caldwell está bebiendo mucho, informó Jason. Kristen ha estado llorando mucho y están discutiendo casi a diario. Está embarazada de 5 meses y se está dando cuenta de que su príncipe azul es en realidad un perdedor que no puede pagar sus cuentas. Harvey estudió las imágenes de vigilancia con un distanciamiento clínico. ¿Qué hay del investigador privado que contrató Caldwell? Le pagué y obtuve acceso a todo su expediente sobre usted. Caldwell ha estado tratando de averiguar si usted tiene activos ocultos que podría perseguir en el divorcio. Está convencido de que hay dinero que se está perdiendo. Interesante, reflexionó Harvey. Sigue pensando como un depredador. Es hora de mostrarle cómo es la verdadera depredación. La siguiente fase del plan de Harvey requería un toque más personal. Necesitaba que Dean y Kristen entendieran que su situación no era simple mala suerte. Era el resultado de cruzarse con alguien mucho más peligroso de lo que habían imaginado. Pero la revelación tenía que llegar en el momento perfecto, cuando estuvieran más vulnerables y menos capaces de responder eficazmente. La oportunidad de Harvey llegó cuando las deudas de juego de Dean alcanzaron el punto en que sus acreedores exigieron el pago inmediato. Los hombres que vinieron a cobrar eran profesionales que entendían exactamente cuánta presión aplicar sin cruzar las líneas legales. A Dean le dieron 48 horas para producir $50,000 o enfrentarse a consecuencias que fueron descritas con vívido detalle. Desesperado, Dean convenció a Kristen de que contactara a Harvey directamente, creyendo que podrían extorsionarle dinero amenazando con impedirle ver a Thomas. No tenían idea de que Harvey ya tenía la custodia de su hijo y había documentado cada aspecto de su abandono del niño. La llamada de Kristen llegó a la línea segura de Harvey a las 2:00 a.m. Harvey, soy Kristen. Necesitamos hablar. La voz de Harvey se mantuvo perfectamente controlada. ¿Sobre qué? Sobre Thomas. Sobre nosotros, yo. Cometí algunos errores. Pusiste a mi hijo en un refugio para personas sin hogar y desapareciste con el hijo de otro hombre en tu vientre. No los llamaría errores, los llamaría elecciones. Kristen contuvo el aliento. El tono de Harvey era diferente a todo lo que le había oído antes, frío, clínico y completamente desprovisto de emoción. Harvey, por favor. Dean le debe dinero a algunas personas y nos están amenazando. Estoy embarazada y tengo miedo. Solo necesito... Necesitas $50,000, interrumpió Harvey. Sé sobre las deudas de juego de Dean. Sé sobre las partidas de póker. Sé sobre los hombres que lo visitaron ayer. El silencio en la línea se prolongó durante 15 segundos. ¿Cómo sabes eso?, susurró Kristen.
De la misma manera que sé que has estado tratando de conseguir un trabajo de enfermera y sigues siendo rechazada. De la misma manera que sé que los negocios de Dean están fallando en sus inspecciones. De la misma manera que sé exactamente dónde estás ahora mismo. La voz de Kristen se volvió estridente por el miedo. ¿Qué estás diciendo? ¿Nos estás vigilando? La risa de Harvey carecía de humor. Kristen, realmente no tienes idea de a quién decidiste traicionar, ¿verdad? Capítulo 6. La revelación. Dean Caldwell estaba paseando por la cocina cuando Kristen colgó el teléfono, con el rostro pálido de terror. ¿Qué dijo? ¿Nos dará el dinero?, exigió Dean. Dean, susurró Kristen. Creo que hemos cometido un terrible error. Antes de que Dean pudiera responder, todos los dispositivos electrónicos de su casa se activaron simultáneamente. Televisores, radios, ordenadores e incluso su sistema de domótica comenzaron a emitir la misma señal. La pantalla mostraba una transmisión en vivo de su cocina, filmada desde un ángulo imposible que revelaba que el dispositivo de grabación estaba dentro de su casa. El rostro de Harvey apareció en todas las pantallas, pero este no era el hombre que creían conocer. La persona que los miraba llevaba las insignias de un general, rodeado de banderas y con decoraciones militares que hablaban de operaciones que no podían imaginar. Dean Caldwell y Kristen Meyers. La voz de Harvey llenó su casa con precisión mecánica. Están viendo al general Harvey Meyers, comandante del Mando de Operaciones Especiales. Tu marido no es un guardia de embajada de nivel medio. Kristen es uno de los 12 oficiales militares más poderosos de los Estados Unidos. El rostro de Dean se puso blanco mientras las implicaciones se abatían sobre él. Eso es imposible. Ella dijo que era solo un... Dije lo que se suponía que debía decir, continuó la imagen de Harvey. Mi rango está clasificado a niveles por encima de la supervisión del Congreso. Mi presupuesto operativo excede el PIB de la mayoría de las naciones. Y acabáis de cometer el error de atacar a mi familia. Kristen se desplomó en una silla, con las manos temblando. Harvey, no lo sabía. Pensaste que estabas robando a un soldado impotente que no podía defenderse. La voz de Harvey cortó sus protestas. Abandonaste a nuestro hijo en un refugio para personas sin hogar porque creías que yo era débil. Pasaste meses diciéndole a la gente que era un holgazán abusivo porque pensabas que no podía defenderme. La mente criminal de Dean ya estaba trabajando, viendo una oportunidad incluso en la catástrofe. Mira, podemos arreglar esto. Danos el dinero que necesitamos y desapareceremos. No nos volverás a ver. La sonrisa de Harvey fue aterradora por su completa ausencia de calidez. Desapareceréis, Dean, pero no de la manera que crees. Las pantallas se quedaron en negro durante 3 segundos. Luego mostraron nuevas imágenes, grabaciones de vigilancia de cada movimiento que Dean y Kristen habían hecho durante el último mes. Sus conversaciones privadas, sus momentos íntimos, sus discusiones y miedos. Todo capturado en alta definición por equipos que nunca supieron que existían. Los $0.00 que debéis a esos hombres tan peligrosos. Esa deuda ha sido comprada por individuos que responden ante mí, vuestras licencias comerciales de automoción. Revocadas. Vuestra propiedad de alquiler. El contrato de arrendamiento ha sido rescindido por violaciones que no sabíais que estabais cometiendo. Vuestras cuentas bancarias congeladas, pendientes de investigación por ingresos no declarados. Kristen estaba llorando ahora, el estrés amenazando su embarazo. Harvey, por favor, estoy esperando un bebé. Estás esperando el bebé de Dean, corrigió Harvey. El mismo bebé que concebiste mientras mi hijo vivía en nuestra casa, viendo a su madre traicionar a su padre. Ese niño nacerá en el mundo que elegisteis crear. La desesperación de Dean lo hizo imprudente. No puedes hacer esto. Iremos a la policía.
a los medios. Les diremos lo que estás haciendo. La expresión de Harvey no cambió. ¿Con qué pruebas? Los registros oficiales os muestran como un empresario fracasado que abandonó sus obligaciones familiares y huyó de deudas legítimas. Los registros médicos de Kristen mostrarán a una mujer con un historial de abuso de medicamentos recetados que abandonó a su hijo para perseguir una relación con un criminal. Eso no es verdad, protestó Kristen. La verdad es lo que se puede demostrar, replicó Harvey. Y yo tengo acceso a recursos que pueden demostrar cualquier cosa que necesite demostrar. La imagen final que apareció en sus pantallas fue la de Thomas sentado en una habitación cómoda haciendo los deberes, con un aspecto sano y contento por primera vez en meses. Mi hijo ha estado preguntando por su madre, dijo Harvey. He estado tratando de averiguar con cómo explicarle que ella eligió abandonarlo por una vida con otro hombre. Pero los niños son resistentes. Thomas crecerá sabiendo que su padre lo protegió de personas que estaban dispuestas a desecharlo. ¡Tenemos que huir! Ahora Dean agarró el brazo de Kristen. ¿Huir a dónde? Dean, la voz de Harvey, los siguió mientras se movían hacia su dormitorio. Llevo 20 años rastreando combatientes enemigos en 3 continentes. Eres un empresario de pueblo que se cree listo porque sabe hacer trampas en el póker. Esto no es una lucha justa. Es un exterminio. La casa quedó en silencio, excepto por sus respiraciones entrecortadas. Luego, metódicamente, sus servicios públicos comenzaron a cortarse electricidad, agua, gas, internet. Cada servicio fue terminado con precisión electrónica. En la oscuridad, el teléfono de Kristen sonó una última vez. Tenéis 12 horas para desalojar la propiedad. La voz de Harvey era tranquila y profesional. Se ha organizado transporte para llevaros a un lugar donde podréis reflexionar sobre las decisiones que os llevaron hasta aquí. No intentéis contactar con las fuerzas del orden, los medios de comunicación ni ningún conocido en común. Esas vías os han sido cerradas. ¿A dónde nos llevas? La voz de Dean se quebró por el miedo. A un lugar donde podréis desaparecer por completo, respondió Harvey. Tal como queríais. La línea se cortó, y en la oscuridad, oyeron el sonido de vehículos rodeando su casa. Capítulo 7. Hacia el vacío. Los vehículos que rodearon la casa de Dean y Kristen pertenecían a una empresa de seguridad privada que se especializaba en lo que eufemísticamente llamaban servicios de reubicación. Estos hombres habían extraído objetivos de territorios hostiles en todo el mundo, y trasladar a 2 civiles aterrorizados de Carolina del Sur a un lugar no revelado era un trabajo de rutina. Harvey observó el desarrollo de la operación desde su centro de mando en Virginia, donde Thomas dormía a salvo bajo el cuidado de la doctora Irwin. La recuperación del niño progresaba bien, pero Harvey sabía que el paso final en la curación de su hijo solo llegaría cuando Thomas entendiera que las personas que lo habían herido nunca podrían volver a herirlo. El transporte llevó a Dan y Kristen a una instalación en la zona rural de Montana que no aparecía en ningún mapa oficial. Para el mundo exterior, era un centro de retiro privado para ejecutivos de empresa que buscaban programas de desintoxicación digital. En realidad, era una instalación clandestina donde se retenía a individuos que se habían cruzado con ciertos intereses poderosos mientras se decidía su destino. Sus alojamientos eran espartanos, pero no incómodos, un contenedor de transporte convertido, equipado con comodidades básicas y vigilancia constante. No tenían medios de comunicación con el mundo exterior, y no tenían idea de dónde estaban ni cuánto tiempo permanecerían allí. Los intentos de Dean de negociar con sus guardias fueron recibidos con indiferencia profesional. Estos hombres habían contenido a individuos mucho más peligrosos que un pequeño vendedor de coches con deudas de juego. El embarazo de Kristen hacía su situación más delicada, pero la atención médica era proporcionada por un médico que no hacía preguntas
y no guardaba registros. Mientras tanto, Harvey orquestaba la eliminación sistemática de las vidas anteriores de Dean y Kristen. Sus identidades estaban siendo metódicamente destruidas a través de canales que operaban más allá de la supervisión legal. Los historiales de crédito desaparecieron. Los registros de empleo fueron alterados y las conexiones sociales fueron cortadas a través de explicaciones cuidadosamente elaboradas que los pintaban como fugitivos de la justicia. El papel de Jason Hampton en la operación fue crucial. Se le encargó crear la documentación que respaldaría cualquier narrativa que Harvey finalmente decidiera imponer. Certificados de nacimiento, certificados de defunción, licencias de matrimonio, antecedentes penales, todo podía ser fabricado o modificado con los recursos a disposición de Harvey. Señor, informó Jason durante su reunión diaria, los objetivos están contenidos y aislados. ¿Cuál es el objetivo final aquí? La respuesta de Harvey reveló la profundidad de su planificación. Dean Caldwell y Kristen Meyers van a desaparecer por completo. Se crearán nuevas identidades para ellos, en un lugar donde no puedan dañar a nadie más. Vivirán bajo vigilancia constante por el resto de sus vidas, con el entendimiento de que cualquier intento de contactar con sus vidas anteriores resultará en consecuencias inmediatas. ¿Y el bebé? La expresión de Harvey se endureció. El niño será entregado a una familia que pueda proporcionarle el cuidado adecuado. Dean y Kristen han demostrado que no son padres aptos a través de su abandono de Thomas. La Dora Moe. Irwin había estado monitoreando el progreso de Thomas cuidadosamente, y su informe era alentador. El niño estaba recuperando su confianza y había dejado de tener pesadillas sobre ser abandonado. Sin embargo, planteó preocupaciones sobre el estado emocional de Harvey. Thomas está haciendo preguntas más difíciles sobre su madre, informó. Quiere saber si está a salvo, si piensa en él. He estado evadiendo, pero merece algún tipo de verdad. Harvey consideró esto cuidadosamente. Su hijo necesitaba un cierre, pero la verdad sobre lo que Harvey les había hecho a Dean y Kristen traumatizaría al niño de diferentes maneras. La solución, decidió Harvey, sería una narrativa cuidadosamente elaborada que protegiera a Thomas mientras se aseguraba de que entendiera las consecuencias de la traición. Programe una sesión con Thomas para mañana por la noche, instruyó Harvey. Es hora de que aprenda algunas lecciones importantes sobre la lealtad y las consecuencias. Capítulo 8. Lecciones de lealtad. La conversación entre Harvey y Thomas tuvo lugar en la sala de estar de la casa de seguridad, con la doctora Irwin presente para monitorear el estado emocional del niño. Thomas había crecido varios centímetros durante su calvario y comenzaba a mostrar los primeros signos del hombre en el que se convertiría. Harvey se vio a sí mismo en los ojos de su hijo la misma inteligencia analítica, la misma capacidad de lealtad y, desafortunadamente, el mismo potencial para un juicio implacable. Thomas, comenzó Harvey, es hora de que hablemos sobre tu madre y lo que le pasó a nuestra familia. El niño se enderezó en su silla, mostrando la misma atención a la autoridad que Harvey le había estado enseñando desde su nacimiento. ¿Va a volver? Papá, no. Hijo. No va a volver. Pero quiero que entiendas por qué y lo que significa para nosotros de ahora en adelante. Harvey se había preparado para esta conversación cuidadosamente, elaborando una narrativa que era veraz sin ser traumática. Explicó que Kristen había tomado decisiones que demostraban que ya no era la persona que habían amado. Había elegido formar una nueva familia con otro hombre y había decidido que Thomas no era parte de su futuro. Pero, ¿por qué me puso en ese lugar?, preguntó Thomas, con voz débil. Porque solo pensaba en sí misma y en lo que quería, respondió Harvey. Olvidó la regla más importante por la que nuestra familia siempre ha vivido. Nos protegemos los unos a los otros. Pase lo que pase.
Thomas absorbió esta información con la gravedad de alguien mucho mayor que sus 12 años. ¿Qué les pasa a las personas que rompen esa regla? La respuesta de Harvey moldearía la comprensión de su hijo sobre la justicia por el resto de su vida. Se enfrentan a consecuencias que se corresponden con sus elecciones. Tu madre eligió abandonarte, así que ha perdido el derecho a ser parte de tu vida. El hombre que eligió por encima de nuestra familia aprenderá que hay precios que pagar por herir a los niños. Están en problemas. Están exactamente donde deben estar, dijo Harvey. Y nunca más tendrás que preocuparte de que te hagan daño. La doctora Irwin observó la interacción con creciente preocupación. La aceptación de Thomas del abandono de su madre era saludable, pero su aparente satisfacción con la idea de las consecuencias la preocupaba. Reconoció las señales de un niño que estaba aprendiendo a suprimir la empatía en favor de un pensamiento en blanco y negro sobre la justicia y la venganza. Después de que Thomas se fue a la cama, expresó sus preocupaciones a Harvey. Está interiorizando tu visión del mundo sobre la traición y las consecuencias. Eso no es necesariamente saludable para un niño de 12 años. La respuesta de Harvey fue inmediata y firme. Thomas necesita entender que la lealtad importa y que hay consecuencias reales por la traición. El mundo está lleno de gente que intentará aprovecharse de la amabilidad. No permitiré que crezca para ser una víctima. Pero le estás enseñando a hacer algo completamente diferente, advirtió la doctora Irwin. Estás creando un niño que cree que la venganza es justicia y que el perdón es debilidad. Estoy creando un niño que nunca volverá a ser abandonado, corrigió Harvey. Thomas crecerá sabiendo exactamente en quién puede confiar y qué les sucede a las personas que traicionan esa confianza. Mientras tanto, en Montana, la situación de Dan y Kristen se estaba deteriorando. El estrés del cautiverio combinado con las complicaciones del embarazo de Kristen estaba pasando factura. Dean había intentado escapar 2 veces, solo para ser recapturado en cuestión de horas por equipos que lo rastrearon con precisión militar. Sus captores proporcionaban atención médica, pero ninguna información sobre su futuro. El embarazo de Kristen avanzaba, pero el estrés estaba causando complicaciones que preocupaban al personal médico de la instalación. El estado mental de Dean se estaba volviendo cada vez más inestable a medida que se daba cuenta del alcance total del poder y los recursos de Harvey. Tenemos que encontrar una manera de contactar a alguien, insistió Dean durante una de sus conversaciones susurradas. Esto es secuestro, encarcelamiento ilegal. Tenemos derechos. La respuesta de Kristen reveló cuán completamente había cambiado su visión del mundo. Los tenemos, abandonamos a su hijo. Dean. Dejamos a un niño de 12 años en un refugio para personas sin hogar porque no te aceptaba como su padre. ¿Qué derechos merecen personas como nosotros? Estás diciendo locuras, siseó Dean. Cometimos errores, pero esto es una locura. Nos tiene prisioneros. Nosotros también tuvimos prisionero a su hijo, replicó Kristen. En ese refugio, sin idea de si su padre volvería alguna vez. ¿En qué se diferencia esto? La constatación de Dean de que Kristen comenzaba a quebrarse psicológicamente marcó el inicio de la fase final de la operación de Harvey. Capítulo 9. El fin de todas las cosas. 3 meses después de la desaparición de Dean y Kristen, Harvey recibió los informes finales que cerrarían su capítulo para siempre. Kristen había dado a luz a una hija sana que fue inmediatamente entregada a una familia cuidadosamente seleccionada a través de canales que aseguraban que la adopción nunca pudiera ser rastreada hasta la operación de Harvey. A Dean y Kristen se les proporcionaron nuevas identidades y fueron reubicados en una zona remota de Alaska, donde vivirían bajo una vigilancia constante, pero invisible, por el resto de sus vidas. Sus nuevos nombres eran anodinos, sus antecedentes diseñados para asegurar
que nunca se elevaran por encima de una existencia a nivel de subsistencia. Cualquier intento de contactar con sus vidas anteriores o de buscar venganza desencadenaría respuestas que Dean, al menos, era lo suficientemente inteligente como para temer. La belleza de la solución de Harvey era su totalidad. Dean y Kristen no habían sido asesinados, habían sido borrados. Sus familias creían que habían huido de problemas financieros y deudas criminales. Sus amigos asumieron que habían comenzado nuevas vidas en otro lugar. No había ningún misterio que investigar, ningún crimen que resolver. Solo dos personas que habían tomado malas decisiones y desaparecido en el tipo de anonimato en el que vivían millones de estadounidenses cada día. Thomas prosperaba bajo el cuidado de su padre y la guía de tutores cuidadosamente seleccionados que entendían la situación única del niño. A los 13 años, ya mostraba las habilidades analíticas y el control emocional que lo marcaban como el verdadero heredero de Harvey. Más importante aún, había absorbido las lecciones que Harvey le había enseñado sobre la lealtad, las consecuencias y el precio de la traición. El informe final de la Dr. Irwin sobre Thomas fue mixto. El niño se había recuperado por completo de su trauma de abandono y no mostraba signos de inestabilidad emocional. Sin embargo, su visión del mundo había sido fundamentalmente alterada por sus experiencias y las enseñanzas de su padre. Thomas entiende que su madre eligió abandonarlo. Escribió: ha aceptado esa elección y ha seguido adelante, pero también ha interiorizado una visión muy en blanco y negro de las relaciones humanas. Cree que las personas son o completamente leales o completamente indignas de confianza, sin término medio. Esto puede servirle bien en ciertos entornos, pero podría limitar su capacidad para formar relaciones normales. Harvey leyó el informe con satisfacción. Las relaciones normales nunca habían sido una prioridad para la familia Meyers. Lo que importaba era la lealtad, la competencia y la fuerza para defender lo que era importante. En una fría tarde de diciembre, Harvey y Thomas estaban de pie en la terraza de su nuevo hogar, una estructura tipo fortaleza en la zona rural de Virginia que proporcionaba tanto seguridad como privacidad. Thomas estaba revisando informes de inteligencia como parte de su educación avanzada, aprendiendo a pensar como la mente estratégica que su padre lo estaba entrenando para ser. Papá, dijo Thomas, ¿alguna vez piensas en mamá? La respuesta de Harvey fue inmediata y final. Pienso en la lección que nos enseñó. La confianza debe ganarse y mantenerse. Traiciona esa confianza y pierdes todo lo que importaba. Tu madre y el hombre que eligió nos enseñaron a ambos algo valioso sobre el precio de la deslealtad. Thomas asintió, aceptando esta sabiduría con la gravedad de alguien mucho mayor que sus 13 años. La volveré a ver alguna vez. No respondió Harvey. Y así es exactamente como debe ser. Protegemos lo que es nuestro. Thomas. Somos leales a quienes se lo ganan, y nos aseguramos de que cualquiera que intente herir a nuestra familia entienda las consecuencias de esa elección. Mientras estaban juntos en el aire frío de la noche, padre e hijo unidos por una comprensión compartida de la lealtad y la venganza. Harvey sintió la satisfacción de una misión completada con éxito. Dean y Kristen habían aprendido que algunos enemigos eran demasiado peligrosos para cruzarse con ellos. Thomas había aprendido que la lealtad familiar era absoluta y que la traición conllevaba un precio que nunca podría pagarse por completo. El general había vuelto a casa y había traído la justicia consigo, en la oscuridad de la naturaleza salvaje de Alaska. Dean Caldwell miraba por la ventana de su pequeña cabaña y se preguntaba si Harvey Meyers los estaría observando incluso ahora. El hombre que una vez pensó que le estaba robando a un soldado impotente, ahora entendía que le había declarado la guerra a alguien que libraba conflictos a un nivel que él nunca podría comprender.
Kristen había dejado de hablar de su hija hacía meses. La niña estaba mejor con su nueva familia, lejos de la sombra de las decisiones que sus padres biológicos habían tomado. Algunas deudas. Habían aprendido. Solo podían pagarse con todo lo que una vez creíste que te pertenecía. Y en Virginia, Thomas Meyers estaba aprendiendo que la lección más importante que su padre podía enseñarle era simple: nunca perdones a quienes te traicionan, nunca olvides a quienes permanecen leales, y nunca subestimes el precio que la gente pagará por cruzarse con la familia equivocada. El nombre de los Meyers sería recordado por la lealtad y temido por la justicia. Ese fue el regalo de Harvey a su hijo, un legado que protegería al niño por el resto de su vida, siempre y cuando nunca olvidara las lecciones aprendidas de la traición de su madre. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si les gusta esta historia, por favor, suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y nos vemos.